tardes, hermanos. Nos preparamos una vez más para leer la bendita palabra de Dios. Recuerde que su celular debe estar en silencio o apagado. Vamos a dirigirnos al libro de Deuteronomio, ese libro que estamos estudiando los domingos. Estamos en el capítulo 21. Y vamos a estar leyendo del versículo 15 al versículo 17. Todavía vamos a tomar una porción de la lectura del domingo pasado. Hemos ya predicado en 2 ocasiones en Deuteronomio 21, versículos 10 al 14. Pero hoy quisiéramos unir ese versículo 14 donde se habla del divorcio, de la separación, y verlo también a la luz de la situación que se narra seguida la lectura, iniciando en el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice la bendita palabra del Señor de la manera siguiente, Deuteronomio capítulo 21, inicio la lectura en el versículo 15. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Vamos a orar para iniciar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor. Hemos leído tu bendita palabra y como cada momento en que nos presentamos delante de ti, contemplando la lectura de la misma, con toda humildad y mansedumbre nos acercamos, sabiendo, Señor, que nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Por lo tanto, te pedimos perdón, reconociendo, Padre, que tu palabra es viva y eficaz y que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que no pretendemos poder entender la inmensidad, la profundidad de todo lo que ella comunica con solo nuestra mente racional. Reconocemos que tu palabra fue divinamente inspirada a través de santos hombres por medio de tu Espíritu y que es el amado Espíritu Santo quien comunica esa verdad, quien ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender, reconocer, internalizar y vivir aquello, Señor, que tú nos has concedido en Cristo. También rogamos, Padre Santo, por aquellos que puedan estar aquí y escuchar tu palabra. Y si es día de salvación, que puedan ellos proceder al verdadero arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el único nombre en el que podemos realmente acercarnos a ti. En aquel que fue constituido Señor de todas las cosas. Nuestro Señor, Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Estamos en una parte del libro de Deuteronomio donde ya hemos hablado que hay una serie
de ordenanzas, de mandamientos, de regulaciones, de cómo el pueblo debía responder, qué debía hacer en determinado momento, en una situación en particular. Y estuvimos por los dos domingos pasados en los versículos 10 al 14, donde se presentaba una situación no regular, algo ajeno a la voluntad de Dios, pero Dios, sabiendo nuestro corazón y cómo son los hombres, qué debía hacer el hombre que en medio de una situación de guerra se encontrase con una mujer que lo cautivara, llamara su atención, porque la codiciare al verla hermosa y quisiera tenerla como mujer. Debo decir una vez más, aunque lo haya repetido 1000 veces, que esta porción de la Escritura recoge algo que no es lo usual ni lo particular, que no es la voluntad de Dios que usted salga y en una aventura llegue con la idea loca de que usted halló el amor de su vida mientras cenaban y se comían una hamburguesa. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero en el caso en que eso sucediera y ese hombre estuviese empeñado en su corazón de que esa mujer la quería tomar, la Escritura entonces regula cómo la podía tomar. No porque eso fuera la voluntad de Dios, sino regulando y no justificando todavía nuestra insensatez y los apetitos impropios de los seres humanos. Ahora vamos a ver que sigue hablando de situaciones del aspecto de la familia. Y se aborda un tema que no es común tal vez escucharlo en una predicación. Tratamos de evadir los pasajes que hablan o afirman que algún hombre de Dios tuviera más de una esposa. Pero la realidad es que la Biblia enseña en múltiples ocasiones acerca de hombres que, por la gracia de Dios, claro está, fueron llamados y tuvieron más de una mujer. Y no se señala en ellos el que hayan tenido más de una mujer como un pecado o una falta delante de Dios. Pero aquí volvemos a lo mismo y de inicio ya queremos decirlo. Vamos a ver cuál es el origen de esto que estamos viendo. Y se halla en un acto de rebeldía. Vamos a ver el origen de cuando el hombre por primera vez decide, Dios dijo a una mujer, no, yo no quiero una, yo quiero dos o más. La Biblia tiene que responder, y Dios responde, a situaciones que surgen en las relaciones. Como lo es el divorcio, llegaremos en el capítulo 24. Al capítulo 24. No es la voluntad de Dios el divorcio, pero hay una ley del divorcio. ¿Por qué? Porque en las relaciones interpersonales, maritales, hay situaciones que pueden conducir y que podrían llevar a la cesación, al fin de ese pacto marital. Y como eso se daba, eso existía antes de la ley, pero no había ninguna norma, ninguna regulación, ninguna disposición que hacer en semejante caso. Dios no quiso dejar al pueblo ciegos, a oscuras, de qué hacer en semejante situación y regula y coloca normas de qué hacer en situaciones, nuevamente, que no son la norma, pero que suceden. Cómo el pueblo debía o qué debía hacer el pueblo en semejante situación. Habiendo hablado primero de este hombre que, producto de sus ojos y de sus concupiscencias, se casa solo porque sus ojos le dictan que esa es la mujer que él debe tomar. Ahora tenemos el caso de un hombre que
cree que necesita más de una esposa. Y ya se presenta que tiene 2 esposas. Y ya aquí empieza a hablar no solo de la controversia que surge al tener más de una esposa, como si el estado marital en sí no tuviese sus situaciones, que creo que no hay que explicarlas, son empíricas, son observables, son innegables. Pero hay hombres que creen que pueden resolver sus necesidades buscando tal vez una esposa que le dé lo que la primera esposa no le ha podido dar. En el caso bíblico vemos ocasiones que podría haber surgido como no le había dado descendencia. Como lo sería en Génesis el caso de Abraham y Sarai o luego Sara. Dios llama a Abraham, Abraham sirve a Dios, lo llama cuando tiene aproximadamente 75 años y no le va a dar el hijo hasta los 100. 25 años pasaron hasta el nacimiento de Isaac. En el transcurso del tiempo, su esposa le va a decir, y ustedes conocen la historia muchos, mira Abraham, si lo que Dios quiere es bendecir un hijo tuyo, yo te doy una de mis siervas y mis esclavas. Tómala por mujer y ese hijo que te dé esa mujer, lo tomamos como hijo y que Dios bendiga a ese hijo. Ese fue el caso de Abraham y Agar y el hijo que nacería, Ismael. La Escritura dice que intentaron ayudar a Dios. De antemano, Dios no necesita su ayuda. No intente ayudar a Dios. Dios no necesita mi consejo ni su consejo. No necesitamos ayudar a Dios. Cada vez que creemos y pretendemos que debemos hacer algo para encauzar las cosas porque no podemos esperar, las complicamos. Gracias a Dios que ningún pecado de desobediencia humana, no ejército, no hay diablos, no hay nada que pueda impedir que la voluntad de Dios, que lo que Dios ha ordenado de antemano, se cumpla. Y que Dios puede tomar algo que está mal y encauzarlo para su gloria. Lo que usted y yo no podemos. Así que la Biblia aborda estos temas. No son usuales, pero tenemos que tocarlos. ¿Hay una prohibición directa y hay un versículo que condene al hombre tener más de una esposa directamente? La razón, la verdad es que no. ¿Eso significa que para Dios está bien? No. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que cuando Dios formó al hombre, le dio lo que él necesitaba. Y solo necesitaba una sola mujer. De hecho, la Biblia es clara, explícita, en presentar a un hombre llamado Salomón, del cual posiblemente usted también ha escuchado, aunque no sea cristiano. Ese hombre que le pide a Dios, Dios le dice, pídeme algo y le va a pedir sabiduría para guiar al pueblo. Pero ese hombre que inicia pidiendo sabiduría, termina, como en el caso de en la guerra, enamorándose de cada mujer que veía y tuvo 300 esposas y 700 concubinas, 1000 mujeres. Salomón, ¿era sabio? Yo creo que era morón. Se le fue luego la sabiduría. 1000 mujeres. 1000 mujeres. Y no me quiero desviar del tema, pero quiero que usted sepa en la historia
que esas 1000 mujeres en la vida del pecado del corazón de Salomón son la base, parte de la realidad de por qué Israel se va a dividir. Porque esas 1000 mujeres demandaron la adoración de sus dioses, lo que trajo un paganismo extremo en Israel. Y para poder satisfacer los lujos y caprichos de cada una de sus esposas y de Salomón, había que pedir impuestos. Había que pedirle al pueblo que diera dinero. Lo que comienza las luchas que van a terminar fragmentando al pueblo de Israel entre el reino del norte y el sur, y tenía que ver en parte por cuestiones económicas, producto de las hazañas y de los caprichos de Salomón, entre otros. Si no lo había escuchado, esa es parte de las razones. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque según la Biblia señala las locuras de Salomón, Salomón las reconoce en Eclesiastés. Y regresa a su estado de sabiduría. Y es luego el Salomón en Proverbios capítulo 31, que instruyendo ahora a su hijo, le dice: hijo, no seas tan torpe como yo. No hacen falta muchas mujeres. Hijo, solo hace falta una buena mujer. Una mujer virtuosa, una mujer de Dios. Una, hijo, es todo lo que necesitamos. Entonces la escritura es muy clara. Dios le dio a Adán lo que Adán necesitaba para cumplir su propósito. Dios le había dado una encomienda a Adán. Él debía ser la cabeza representativa, un virrey sobre su creación. Y Dios no le va a dar un harén, múltiples mujeres. Le da una mujer. ¿Tenía Dios la capacidad de haber creado 20 Evas a la vez? ¿Muchas mujeres para Adán? Seguro. Pudo haber creado toda la humanidad de un principio. Eso es lo que dice Malaquías en el capítulo 2. Dice: ¿no has leído la escritura? Que Dios forma el hombre y sopla en él nefesh, aliento de vida. Y viene a ser el hombre un alma viviente. Y le dice: ¿no pudo Dios haber creado a todos los hombres de una vez? ¿Que es que el aire no le dio solo para darle vida a uno? Dice: no. Una de las razones es que Adán, al reconocer a Eva, pudiera ver en Eva que ella era no solamente parte de su carne. Dios no sopló en Eva. La vida de Eva también en ese sentido está unida a la vida de Adán. Le dio una sola. Entonces, ¿dónde viene el enredo este de que nosotros nos creemos que sabemos más que Dios y que terminamos violentando el estado marital, que la Escritura claramente en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis lo coloca como un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer? Lamec. ¿Quién es Lamec? Vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Permítame poner un poco de contexto para señalar los versículos que vamos a estar leyendo en el capítulo 4.
Les recuerdo que el capítulo 3 es el capítulo de nuestra caída. Y digo nuestra caída porque la caída de Adán nos afectó a todos. Ese capítulo 3, si bien es cierto que habla de ese primer pecado, también habla de la primera promesa de redención, el Evangelio, el Mesías. Algo que se va a desarrollar luego a través de la revelación progresiva de las Escrituras. Y se va a contrastar con el capítulo 4, mostrando que ese pecado de Adán y Eva tendría repercusiones no solo en ellos, porque uno podría estar leyendo el capítulo 3 y ver el juicio y lo que Dios le dice a Adán y le dice a Eva y solo pensar, bueno, Dios los va a castigar a ambos. Pero cuando iniciamos el capítulo 4, que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, es una secuencia lógica, vemos que ese pecado afecta no solo a Adán y a Eva, sino a sus hijos. Lo vamos a ver en Deuteronomio 21. Tenemos a dos hermanos, a Caín y Abel en el capítulo 4, donde Caín va a determinar que no le agrada a su hermano por razón de que Abel había hallado gracia ante los ojos de Dios y él no. Y en un ataque de rencor o de celos para algunos, pero no es mucho más que eso. Es que el capítulo 3 destaca que cuando el pecado irrumpe, entra en el mundo, la sociedad va a quedar dividida entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y les recuerdo que usted y yo estamos en uno de esos dos bandos. No hay medios. Somos hijos de Dios o andamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Hay pastores que tienen miedo en decirlo. Yo no tengo miedo en decir lo que la Biblia enseña. Si eso al siglo XXI y a las mentes extraordinarias de nuestro tiempo le choca porque no es sabiduría, para nosotros la palabra es sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación. La humanidad quedaría dividida. Y esa división ya se ve dentro de la familia del propio Adán, donde Caín representa a través de toda la Escritura y el Antiguo Testamento ese linaje de la simiente de la serpiente. Y donde Abel representa a los hijos de la gracia. Aquellos que en virtud del plan de Dios, por la misericordia de Dios, son hallados y rescatados. Como luego se utiliza el ejemplo de Isaac para señalarlo como una tipología de los verdaderos hijos, de aquellos que nacen donde no había esperanza de vida. Entonces está la muerte de Abel en ese capítulo. Y ese hombre llamado Caín, que no tuvo ningún problema en asesinar a su propio hermano, Dios lo llama a cuenta y termina huyendo. Porque el hombre todo el tiempo, la Biblia demuestra que el hombre en su pecado anda huyendo. El versículo 16 dice, salió pues Caín de delante de Jehová. O sea, trató de huir de Jehová. Pero no hay manera de huir. Así que si usted está aquí, está tratando de huir, no hay escape. Si subiese a los cielos y allí está, si descendiese a la tierra, allí está, donde quiera, Dios está. Es parte de su naturaleza y atributos. No podemos escapar de Dios. Y habitó en tierra de Nod. La palabra Nod en hebreo significa en tierra de errante.
se va al exilio, al oriente de Edén. Versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Esto me parece a algunos padres que hacen de su vida, ellos construyen sobre la base de sus hijos, no sobre la de Dios. Alaba alma mía a Jehová. No edifican sobre la roca, construyen sobre el nombre de un hijo, de una hija. Como si esa fuera la base de la familia. Así andan perdidos los padres en las iglesias. No fuera, afuera es fácil, están perdidos, no tienen ninguna normativa. Pero en la iglesia, que nuestros hijos se conviertan en el centro de atracción, que los padres, los pocos recursos que tienen y el tiempo limitado es para llevar al nene al voleibol, que va a jugar pelota, pastor, que es que el nene mío juega golf. Hay familias que no tienen ninguna vida marital. Ninguna. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la dura realidad detrás de eso no es meramente que han puesto a los hijos por delante de Dios. Es que no hay relación. Y algo debe sustituirla. Y el amor debido a la esposa o el amor debido al esposo lo trato de cubrir con mi amor a mi hijo o a mi hija o a mis hijos. Y parezco una excelente madre y un excelente padre. No, no lo eres. Porque nuestro primer amor es a Dios. Y luego es a el cónyuge. Los hijos nunca han estado en el lugar que los padres de hoy lo han colocado. Nunca en la historia. Ni en la Biblia ni en la sociedad, nunca fue de esa manera. Hoy, como llevamos años en el desmadre que vivimos, creemos que este es el estado correcto. Y copiamos modelos. Y se nos hace creer que podemos violentar la palabra de Dios y ser padres exitosos. No, somos padres desobedientes. ¿Qué tengo que aprovechar la coyuntura? Porque van a edificar y le llama a la ciudad de mi hijo. Pero no pierda el contexto. Esta es la simiente de Caín. Ya va a ver que es de la simiente de Caín, que es el punto que quiero que usted vea, que es que viene una esposa, no, 2 o más. Qué triste que terminen luego la otra parte o la otra simiente copiando los modelos que no son bíblicos. No es exactamente lo que Dios le está prohibiendo al pueblo en el libro que estamos estudiando en Deuteronomio. Dice, yo soy Jehová su Dios. Soy un Dios santo y yo los he llamado a que sean un pueblo santo. Hay unas ciudades a las que yo abomino sus prácticas, sus dioses, lo que ellos hacen. Tienen que destruir todo lo que ellos hacen porque si no van a terminar doblando sus rodillas a sus dioses. ¿Qué hace la cultura de hoy? ¿Qué hace la iglesia de hoy? No destruye las cosas, no porque tiene problemas, porque es que le han dicho que amor es consentir con el pecado. Es que la disciplina no es amor. No, lo que no es amor es dejar a los hijos hacer lo que ellos quieren. Si usted cree que usted ama a sus hijos porque usted deja hacer a sus hijos lo que sus hijos les da la gana, usted es un mal padre y una mala madre. Usted no es un buen papá. Si su meta es ser el amigo o la amiga de su hija, usted no sabe lo que es ser madre ni padre. Usted está ahí para dirigirlos, para corregirlos, para instruirlos para la vida. No para tongonearlos. Usted no es el Uber de sus hijos.
A nuestros hijos les costó. Yo eso sí lo aprendí. Nunca fueron el centro de atracción. Y les cuesta y les costaba. ¿Por qué? O porque eso no es lo que ven en los otros padres. Sigo porque no me quiero desviar. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó aquella ciudad, le llamó la ciudad, ya usted ve, de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, versículo 18. Irad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Matusael. No le ponga ninguno de estos nombres a sus hijos sin saber primero el significado. Y llegamos a Lamec, al final del versículo 18. Y mira lo que dice la Biblia por primera vez. Porque cuando uno va a estudiar cualquier aspecto en la vida, debe ir a causa de origen. ¿Cuándo inició? Es como cuando uno quiere saber el significado de una palabra, busca la raíz, la etimología de la palabra. Claro, esa etimología puede variar con el tiempo. Una palabra puede haber comenzado con un uso y luego cambiar en X o Y momento. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, y el nombre de una era Ada, y el nombre de la otra, Sila. Si usted lee el pasaje luego, completo ese capítulo, va a ver la maldad en Lamec. Lo puede ver en su famoso cántico, su expresión poética, donde él se coloca por encima de su ancestro Caín. Mira lo que le dice a sus mujeres en el versículo 23 de ese capítulo 4. Y dijo Lamec a sus mujeres. Esto es la arrogancia, la prepotencia, la supremacía humana, el humanismo claro y contundente en plena creación. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y se contrasta la genealogía de los hombres caídos de la simiente de la serpiente al terminar el capítulo con la simiente de aquel linaje que Dios está preservando. Recuerde que Dios preserva un linaje porque ha acabado, por eso es importante el contexto, ha acabado de introducir en el momento de la caída el evangelio, la salvación a través de un hombre que nacería de la simiente de una mujer en un futuro. Y ese linaje está siendo preservado. Y se contrasta ese otro linaje, el de Caín. Y dice el versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Fíjese el contraste entre el Enoc de la simiente de Caín y el Enos del linaje de Set. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Una misma descendencia en términos de la sangre, dividida. No es en Abraham que se demuestra que la salvación nada tiene que ver con la sangre. Es que desde el inicio de la Escritura es la gracia de Dios la que señala a aquellos que en virtud de su plan, que la Biblia dice fue trazado antes de la fundación del mundo, serían llamados a salvación. No porque hubiese nada en ellos bueno,
sino porque así Dios por el puro afecto de su voluntad quiso tener de ellos misericordia. Entonces, ¿por qué regresamos a Génesis capítulo 4? Porque estamos viendo el caso de un hombre con dos mujeres y eso no fue lo que Dios estableció. ¿Por qué la Biblia entonces no lo condena de manera explícita? Muy buena pregunta. Excelente observación. La realidad es que hay cosas en la Escritura que Dios permite, no porque sean su voluntad, sino porque con ciertas regulaciones las permite a sabiendas de que si no existieran las regulaciones, la situación sería una peor. Voy a tratar de explicarlo de una manera diferente. Pasa como el divorcio, ya llegaremos. Capítulo 24, llegaremos ahí. Dios está cambiando lo que estableció en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese no es el pasaje de base que Jesús utiliza en Mateo capítulo 5, especialmente en Mateo capítulo 19, cuando le preguntan, ¿puede el hombre separarse, repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús va a decir, no. ¿No leyeron que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y cita Génesis 2:24 y les va a decir, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esa es la voluntad de Dios. Pero Dios no está enajenado que en la realidad de los hombres, donde los hombres todavía luchan con sus tendencias y sus pecados, hay situaciones que Dios no tolera. Y hay otras que las tolera con regulaciones, como lo es el divorcio y como lo era el caso de un hombre que creía que necesitaba más de una mujer. En todo caso, si iba a tener más de una mujer, debía hacerlo, debía tomarla como esposa, pero ya ve las situaciones que trae a la vida. El pasaje dice que ya tiene una mujer a la que ama y tiene una a la que aborrece y la otra aborrece. Alguien podría decir, bueno, pastor, podría tener solo una y aborrecer a la que tiene. Eso pasa. Pero mira la situación que se busca este hombre. Y el pasaje lo presenta ¿cómo? Al ver que la situación no bíblica, fuera del contexto y del mandamiento de Dios, trae de la mano otros problemas. ¿Y cuáles son esos otros problemas? Si la crianza en sí de los hijos es difícil, todavía coloca situaciones que no se tendrían dentro de un contexto normal como Dios lo formó. Y lo que nos muestra es que este hombre tiene dos mujeres, pero la mujer que no ama, la que aborrece, pero todavía está casado con ella en pacto, es la que le dio el primer hijo. Y de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo debido, ese hijo mayor de esa mujer aborrecida era el primogénito y el heredero del doble de sus hermanos. Pero ahora él tiene un problema. Porque él quiere bendecir. Él quiere darle esa primogenitura al hijo de su amada. Y Dios le dice, no lo puedes hacer.
Las situaciones que estamos viendo en Deuteronomio 21 no son situaciones que representan una vez más la voluntad de Dios en términos de lo que ya Él ha constituido y lo que ha dicho, sino que muestra cómo dentro del proceso de convivencia de los hombres y de lo que Dios ha instituido, surgen situaciones y cómo el pueblo tendría que enfrentar esas situaciones. Tener más de una esposa no le daba ventaja a este hombre. Le trajo problemas. Oh, pastor, pero es que podía tener los problemas solo con una esposa. Y podría tener los problemas con sus hijos teniendo solo hijos de una sola esposa. Eso es cierto. De antemano hay una situación que no vamos a abordar hoy por tiempo, pero del versículo 18 al versículo 21 habla de los hijos que no respetan a los padres. Y no me quiero adelantar, pero si usted cree que porque usted es creyente, sus hijos van a ser creyentes, a usted le vendieron esa doctrina de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y que eso es una verdad y que eso aplica a todos los cristianos, a todo el mundo, eso no se evidencia en una sola familia en todo el Antiguo Testamento. Mire lo que me atrevo a decir. No hay tal cosa como que un padre o una madre se consagren a Dios y todos los hijos le van a servir a Dios. Eso no existe. No existe. ¿Por qué? En una iglesia reformada todos deberían entenderlo, pero no, la reforma es una moda de vez en cuando. Es una onda del mar, es una ola del mar que algunos se van a montarse en un moribugui, en una tabla para tomarla, porque está de moda. Y luego terminan contradiciéndose. Dicen, no, la doctrina importante que debemos conocer para entender el aspecto soteriológico, la salvación, lo que Dios hace en Cristo, es entender el pecado original. Y luego se te olvidan tus hijos. Todos los hombres nacen caídos. A todos le afectó el pecado original. Pero los hijos de las iglesias reformadas, y si es presbiterianos, la mayoría menos. Esos hay que bautizarlos al momento porque son hijos del pacto. Y quien no los bautice está violando la palabra de Dios. Estoy hablando pura verdad, no me lo estoy inventando. No crea que soy tonto. Conozco la teología. Entonces, si nuestros hijos nacen de antemano en ese estado de rebeldía, un mal matrimonio, una mala relación, no va a representar en ellos, obviamente, no solo un buen ejemplo, sino les recuerdo que Dios eligió, escogió que el lugar de la formación de los seres humanos no era la escuela. Eran los padres en la casa. Entonces, a esa rebeldía innata, usted le abona la mala relación marital de los padres. ¿Y qué tenemos en los hijos? La excusa mayor para yo ser rebelde. ¿De qué hablas tú para mí, mami, si ustedes no se hablan? Oh, yo lo sé muy bien porque yo fui hijo. Y yo no recuerdo que mis papás fueran muy amorosos entre ellos. Yo tengo muy pocas escenas en mi mente de mi papá abrazando a mi mamá o darle un beso. En algunos momentos sí.
Me puedo equivocar, pero la realidad es que por alguna razón más recuerdo en ocasiones peleas, controversias, gritos. Y yo tratando de estar cerca para ponerme a defender a mi mamá. No porque mi papá fuera un hombre malo, no en ese sentido. Pero yo era un niño y no entendía muchas cosas, que ahora algunas entiendo. ¿Se imagina cómo complicamos todo? Lo enredamos todo. Lo dañamos todo. ¿Por qué? Porque Dios establece un estándar, un patrón, un modelo. Pero a nosotros siempre se nos ocurre que podemos mejorarlo. ¿Que hay algo que a Dios se le olvidó? Hermanos, cuando Dios dice algo, lo que dice es cómo va. No le dé vueltas al asunto. Eso es rebeldía. Y lo triste es que parte de esa rebeldía hoy no es una rebeldía del mundo. Sí, el mundo vive en rebeldía, pues están perdidos. ¿Cómo van a vivir? Pero que los propios creyentes vivan en rebeldía. Usted les habla la palabra de Dios y es como si no se las hablara. Es más, hoy la mayoría sale de aquí y lo que le entró por aquí le sale por acá. Es la pura verdad, yo se lo puedo decir de frente, así mismito como lo está escuchando. Y luego vendrá algún otro día, pastor, oré por mi familia, oré por mi hijo. Mire, lo que tengo es que orar por usted, que se arrepienta. Si usted está escuchando la verdad y usted repudia la verdad y usted no se quiere sujetar a la verdad, usted está en contra de Dios. Y de hecho debo decirle con todo respeto que usted debería entonces preguntarse si usted es creyente. Porque a mí no se me hace en mi mente, con el conocimiento que tengo de la Escritura, que los creyentes puedan ser tan tercos y por tanto tiempo. Porque hay hermanos que le llamamos hermanos que usted no sabe qué es lo que escuchan. Esta no es una iglesia fácil. Aquí hay que ponerse el cinturón, el seatbelt. Porque aquí no viene a escuchar caricia. Aquí no tiene un amortiguador. Aquí leemos la Biblia. Y nos acercamos al texto que la Escritura presenta y lo enfrentamos. Y si tenemos que arrepentirnos, el primero que le digo que he violado la palabra de Dios soy yo. Pero no podemos estar leyendo la palabra de Dios, viendo nuestra vida y diciendo esto no es conmigo, esto le tocará a otro. Es la hermana Tita o la hermana aquella que no vino. Fíjate, este era el culto que debía estar. Necesitamos enderezar nuestras vidas. Que mucho la iglesia de hoy pide avivamiento. Fuego. Yo no sé qué es lo que piden, porque fuego es para mí es juicio y la verdad que hay muchas razones para que Dios me queme. ¿Por qué no le pedimos a Dios realmente que nos ayude a ser obedientes? Mire, gran parte del problema de la iglesia de hoy no es desconocimiento, es rebeldía. No estamos como estamos en nuestra sociedad por desconocimiento. Es que no nos interesa la palabra de Dios. Si uno oye la palabra de Dios y uno sabe que uno está mal, ¿cómo es posible que uno no diga, válgame Dios, ¿qué yo voy a hacer con esta situación? Ya llegaremos a esa parte de los hijos. Los hijos no son el centro de atracción. Son un regalo de Dios. La Biblia dice que son bendición, pero son una enorme responsabilidad. Y si vamos a pretender cuidar de ellos, debemos primero cuidar nuestra vida. Y si le vamos a ofrecer alguna buena crianza a nuestros hijos, debe iniciar en la vida marital.
quien se lo dice ha pasado por muchas situaciones. Yo no hablo de mi vida, ni voy a hablarles de mi vida, porque mi vida no va a cambiar a nadie. Pero yo he tomado decisiones como padre que me han costado muchísimo. No solo en mi familia, mis propios hijos. Tengo un hijo que al día de hoy, ahora, y no porque tiene su hijo, sino porque tal parece que Dios vino a cambiar su corazón. Tal parece. Llevo un tiempo viendo pasos certeros. Pero digo parece porque la Biblia destaca que la verdadera salvación no se evidencia por una confesión momentánea, sino por perseverancia. Yo soy consistente con mi doctrina. Creo que la perseverancia viene de que Dios realmente ha salvado y que Él es quien persevera a quien ha salvado. Pero la Biblia dice que nos debemos cuidar de estar llamando y creyendo que todo el mundo es hermano porque alguien en un momento hace una confesión. Y mi hijo me decía, me ha escrito en varias ocasiones, papá, me da tanta pena de cómo te hemos juzgado. Las cosas que hicimos, al menos él puede hablar por él. Pero es que no entendíamos. Usted tiene que decidir, papá, si vas a vivir para la gloria de Dios o si vas a vivir para ser el amiguito de tus hijos. Es posible que si corriges a tus hijos y los disciplinas, no seas una buena mamá para ellos y un buen papá, pero eres el papá que ellos necesitan. Y es mejor que se enojen contigo ahora, que están en la casa, que cuando salgan afuera, si Dios le da alguna idea y algún sentido, alguna racionalidad, algún entendimiento, alguna luz, puedan decir, qué bueno que papá me corregía. Yo siempre he dicho que yo odiaba a mi papá en un momento de mi vida cuando era joven, y no odiaba porque era malo. Es que yo quería el papá de mi vecino. Él se podía montar en su bicicleta y llegar de la escuela y correr y correr y correr, y no tenía que hacer asignaciones, no tenía que hacer trabajo, él podía hacer lo que él quisiera. En mi casa yo no podía hacer lo que yo quisiera. Y yo no lo entendía. Hoy lo agradezco. Hoy lo tengo que agradecer. Eso y muchas cosas que nunca entendí. Necesitamos orar a Dios para que Dios cambie nuestras vidas maritales. No necesitamos 2, 3, 4 esposas. Necesitamos ser el esposo que debemos ser y usted debe ser la esposa que Dios la ha llamado a ser. Y si Dios va a obrar en nuestras vidas y en nuestros matrimonios, necesitamos comenzar por reconocer lo que hemos hecho mal. Y nunca está mal para uno sentarse. Oye, fulano, siéntate ahí, o fulana, vamos a hablar. Yo sé que ha pasado el tiempo, yo sé que hay temas que no son fáciles de abordar, pero tenemos que abordarlos. Negarnos a hablar de ellos no va a resolver la situación. Quedarnos enojados y hacernos de la vista larga no va a resolver el asunto. Yo necesito que nos sentemos y arreglemos, nos pongamos a cuenta delante de Dios. Si hay algo que yo tengo que confesar, yo lo voy a confesar. Si hay algo que yo tengo que perdonar, yo tengo que perdonar. No podemos estar jugando a ser cristianos, hermanos. Yo espero que usted entienda lo que estamos hablando. Porque vivimos un cristianismo que es vacío, que es ficticio, que es, no sé. Es un arbolito de Navidad con regalos que están vacíos. Mucha decoración, mucha pompa, pero no hay esencia, no hay vida. Miren los problemas que acarrea nuestras malas decisiones. Termino porque les dije que la porción que íbamos a leer, y esta la vamos a conectar con la próxima, la quería conectar con las últimas 2 predicaciones. No crean que me voy a tardar. ¿Cuál es el punto? El versículo 14. Cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, miren lo que sucede. ¿Cómo es posible que este hombre que había iniciado su relación porque vio a la mujer hermosa y la codició, ahora nos enfrentemos con la discrepancia entre el versículo 11 y el 14? En el 11 la ve hermosa, la codicia al punto de que la va a tomar por mujer,
Pero ahora en el 14 dice que no le agrada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la mujer hermosa? ¿Qué pasó con aquella superpasión, atracción, aquel deseo? ¿Qué pasó? Porque ahora no te agrada. Las cosas no suceden. Hay razones. Procura no darle razones a tu esposo o a tu esposa. Que tú no se las des. Que tú no seas la razón. Si no te agradare, la dejarás en libertad. Cuando hacemos las cosas fuera de la voluntad de Dios, no podemos esperar que las cosas vayan bien. En ocasiones, solo por la gracia de Dios, lo que empezó mal, Dios hace milagros si Dios los hace. Suceden todo el tiempo en todo el mundo. Yo no les voy a mentir. Yo no veo evidencia para ello en la Escritura. Por lo tanto, cuando Dios dice algo, como Él lo dice, como Él lo establece, es como es. Cualquier añadidura, torcedura, cambio, aunque no lo entendamos, es rebelarnos contra Dios. Y es presumir de que sabemos más que Dios. Le garantizo, y usted lo sabe, que le va a ir mal. Entonces, pidámosle a Dios que obre en nuestras vidas. Tenemos muchas luchas de por sí. Hacer la voluntad de Dios cuando todavía no somos obra acabada, luchamos en ocasiones. A eso se le añaden 1000 cosas más. Si vamos a cumplir con lo que Dios nos ha ordenado, no podemos hacerlo sin Él. Pero no podemos contar con la aprobación de Él tomando nuestras propias decisiones y luego queriendo invitar a Dios a nuestras malas decisiones. En todo caso, si ya tomamos malas decisiones, es mejor ir delante de Dios y decirle: mira, Dios, tu palabra dice lo que dice. Y sabes que yo hice lo que hice a conciencia, o yo lo hice ignorante, pero como quiera soy culpable. Yo necesito tu gracia. Yo necesito que tú me salves. Y a veces salvarme no tiene que ver meramente con salvación en términos del alma. Porque siempre leemos la salvación solo pensando que tiene que ver el concepto del alma. Que yo pueda honrarte, que yo pueda glorificarte. Porque están en juego muchas cosas. Mi relación con Dios, mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos y de ello la sociedad. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias, Señor, en esta tarde. Leemos tu palabra y no hay manera de que ella no nos confronte, que ella no señale nuestro pecado. Le ponemos diminutivos como torpeza, ignorancia, pero la realidad es que son actos de rebeldía. Y el costo es muy alto.
Señor, antes de venir al conocimiento de tu verdad, de Jesucristo, ni tan siquiera entendíamos, pero hoy comprendemos por tu palabra, que vivíamos en una constante rebeldía, alejados de tus propósitos, de tus mandamientos, de tus ordenanzas. Pero hoy por tu gracia hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de tu amado Hijo. Y te pedimos con humildad, Señor, que tu palabra, cada vez que la leemos, podamos, oh Dios, mirarnos como un espejo, como ella misma dice. No para buscar los defectos de otros, los pecados de otros, las faltas de otros, los desaciertos de otros, los nuestros, Señor. Y cuando podamos ver lo feo que nos vemos en múltiples ocasiones en ese espejo, podamos arrepentirnos y podamos disponernos a confesar nuestros pecados tal y como tu palabra demanda que lo hagamos. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor. Te rogamos así como el salmista en el Salmo 51 pedía y clamaba porque le librases, porque, oh Dios, cambiaras sus afectos de tal manera que él pudiese vivir, Señor, dándote gloria y honra en todo. Y muchos de nosotros entramos a la vida marital no buscándote darte gloria, ni entendíamos que el matrimonio era parte de tu plan, y mucho menos entendíamos en qué sentido la vida marital jugaba parte dentro de esa obra gloriosa que Dios haría en el mundo. Ni idea. Pero hoy comenzamos a entender y no podemos vivir enajenados. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestras vidas, cambia nuestros matrimonios, ayúdanos a retomar nuestro rol como padres. Amar a nuestros hijos como debemos amarlos, no como el mundo dice que debemos amarlos. Amar a nuestra esposa como tú demandas que la amemos. Que la esposa pueda sujetarse y unirse y colaborar y ser la ayuda idónea de su esposo. Dentro del contexto familia y de todo lo que abarca vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Criticamos el mundo y vemos lo mal que está el mundo, pero nos olvidamos que ese mundo allá afuera, esa sociedad allá afuera, es el resultado de cómo vivimos en el hogar, de cómo están las relaciones maritales, de cómo llevamos a cabo nuestro proceso de formación, de crianza de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas, pues están delante de nosotros. Y una vez más te pedimos que tengas misericordia y que nos ayudes a levantarnos en tu nombre y a decir, como dijo Josué en su tiempo, le dijo a sus hermanos: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.